de impedimento de ingreso a Perú al expresidente Evo Morales, después de que un tribunal revocó una resolución judicial previa que había declarado fundado en parte un recurso de habeas corpus y anulado la alerta migratoria emitida contra el exgobernante. Como invitado tenemos al doctor José Luis Tapia Rocha, de nacionalidad peruana, magíster en gestión de estratégica empresarial, doctor en economía, director de Instituto de Libre Empresa, fue asesor económico del despacho del viceministro de Integración y Negociaciones, presidente del Centro de Liberalismo Clásico, vicepresidente por Perú del Foro Liberal de América Latina. Muy buenas tardes, doctor José Luis Tapia, encantados de tenerlos nuevamente en el programa. Muy buenos días acá en Lima, Perú, a los amigos de Contraparte Bolivia, en especial a Edwin, quien nos invita. Gracias, José Luis, por darnos este espacio, ser parte del programa y darnos el tiempo que, bueno, sabemos que el domingo a veces es parte de estar en otros sectores, ¿no? Pero, bueno, el trabajo que tenemos es justamente informar. Nuevamente, gracias. José Luis, para entrar en tema, en materia, sabemos muy bien que acá en Bolivia al menos ha habido bastante polémica de parte de las declaraciones, incluso del expresidente Evo Morales, y declaraciones de su gente que indicaban de que el no dejarle entrar al Perú, de que, bueno, es por temas como ser el tema de evitar la dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro elemento como, por ejemplo, el de que igual iba a entrar Evo Morales. ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto sobre esta noticia ingrata, ¿no? Porque, quieras o no, trae polarización entre dos pueblos hermanos, dos pueblos que, bueno, entre Perú y Bolivia somos iguales, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? En ese contexto, lo que hacen estos gobiernos a nivel político es querer crear una situación crítica. Tu criterio, por favor, José Luis. El señor Evo Morales ha violado la legislación migratoria en el Perú. Eso ha quedado muy claro en las apelaciones que hizo en Perú, en el Poder Judicial, porque presentó un habeas corpus que le dio en parte la razón. Y en un informe de inteligencia, el señor Evo Morales se le comprobó que él había propulsado, digamos, las manifestaciones en su calidad de persona extranjera. De manera que el Poder Judicial tomó las evidencias que había presentado la Procuraduría Migratoria para decir que el señor Evo Morales había violado digamos, la legislación peruana, el orden legal en el Perú, y por tanto estaba bien sancionado y por tanto no procedió su habeas corpus para que se le deje entrar en el Perú. O sea, encima que casi al final del alegato no intentó el expresidente boliviano volver a ingresar al Perú, por tanto se dejó de lado ese habeas corpus parcial que le habían dado y que en realidad lo que hizo el señor Evo Morales fue una flagrante violación de la legislación peruana en su calidad de extranjero, y ya está prohibido, el señor Evo Morales está prohibido de ingresar al Perú por este informe de inteligencia que presentó el Ministerio del Interior acá en el Perú, ¿no? José Luis, sabemos muy bien qué es lo que pasó en el tema de, bueno, cuando dio el golpe de Estado Pedro del Castillo, el expresidente. Sabemos también que se trató de causar situaciones muy críticas, ¿no? Que se habían causado acá en Bolivia, por ejemplo, en el año 2019, ¿no? Ya esto con directrices que se han dado sobre crear, por ejemplo, una guerra civil, el crear una situación muy crítica, ¿no? Y en el Perú, especialmente lo que es la parte de, bueno, de Puno, sectores que tienen frontera con Bolivia, entonces se trató de llevar a esa gente. ¿Cuáles fueron los elementos que en ese momento Evo Morales
a través de mucha gente, de dirigentes que fueron allá incluso. ¿Cuáles fueron esos elementos? A ver, para hacer un poco de memoria, José Luis. El año 2023, espérate, 22 aproximadamente, estamos hablando de fines del 2022 y comienzo del 2023, hubo protestas en el Perú. Hubo protestas porque en el 7 de diciembre, el señor Pedro Castillo, quien fue presidente por más de un año, intentó dar un autogolpe en el Perú, violando la Constitución peruana, violando las leyes peruanas y violando sobre todo su propio juramento de respetar la Constitución. Entonces el Congreso lo vacó. Entonces este señor Castillo, que está bien preso, tiene lazos, su grupo, el grupo de Perú Libre, tiene lazos con grupos extranjeros, políticos extranjeros, y en especial tenía un contacto en Bolivia. Básicamente el grupo pertenece al proyecto político de Evo Morales que se llama RUNASUR, que dice que son movimientos sociales que unen a todos los que están en UNASUR, ¿no? La unión esta de naciones sudamericanas. Y a partir de ese autogolpe, como se le denominó, que falló por torpe, falló, y qué bien que haya fallado, es que empezaron a salir poca gente, pero sí notoriamente, a las calles a defender lo indefendible, ¿no? O sea, defender al señor Castillo, que él era un presidente legítimo y que la señora Boluarte, la actual presidente, es la presidenta ilegítima, ¿no? Entonces esas narrativas que se llevaron a cabo entre diciembre del 2022 y comienzos del 2023 fueron alentadas por estos movimientos, y les voy a dar unos nombres, ¿no?, que figuran en el expediente, que justamente eran 12 operadores del movimiento al socialismo, 12 operadores de Evo Morales que ingresaron 27 veces al Perú del movimiento al socialismo, y voy a decir unos 4 que Migraciones prohibió 4 de estos: Félix Cárdenas, Cecilio Yasaca, Dionisio Núñez y Delina Chile, que eran personas que habían violado de nuevo la ley en el Perú e ingresaron de manera clandestina. Estas personas fueron identificadas como los propulsores de estas agitaciones en la calle cuando se había declarado en emergencia toda la zona de Puno y parte de Cusco. Entonces, esas personas allegadas a él, dirigidas por él, ha sido las evidencias que han tenido efecto de manera legal y que se le ha prohibido al señor Evo Morales. Pero el contexto de su actuación de Evo Morales fue a través de personas, de 12 personas identificadas que estuvieron ingresando de manera ilegal a Puno para que desde ahí dirigir una serie de actos violentos, destrucción de la propiedad privada, destrucción de la propiedad pública, muertos por el lado del lado civil, que eso nos da mucha pena, y por el lado de las fuerzas del orden. También hubo hasta policías quemados, para que sepan, amigos, policías quemados dentro de un patrullero, no lo dejaron salir a uno de ellos, y esta turba hizo imposible que esta persona se salvara y muriera quemado dentro de una patrulla, ¿no? Que lo que trataba era restablecer el orden, porque había muchos comercios que querían trabajar, que no tenían nada que ver en el asunto, pero no le permitieron, porque estos agitadores, alentados por este movimiento RUNASUR, fueron los que alentaron estas prácticas violentas. Porque yo sé que el pueblo puneño no es violento, pero sí hay gente que busca sembrar el odio y que genera todo este espacio de conflicto que originó pues estas muertes innecesarias, pero que
fueron dentro del marco de un desorden descomunal, al punto pues de que hubo muertos, hubo represiones exageradas del gobierno, pero fue al final provocada por estos grupos manifestantes que utilizaron la violencia. O sea, ellos fueron los que atacaron primero a las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, eso no justifica tampoco que las fuerzas del orden vayan a hacer operaciones, digamos, tipo exterminio, ¿no? O sea, que se fueron, digamos, más allá de su deber, en lugar de, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? En lugar de identificar, neutralizar a esas personas, tuvieron que dispararle casi cuerpo a cuerpo. Entonces, ese es un poco el contexto para que vieran de que el señor Evo Morales tuvo que ver a través de sus operadores estas zonas de violencia que hubo en el Perú entre diciembre y enero del 2023. Gracias, José Luis. Ahora, viendo este proyecto que tiene de lo que él llama UNASUR, ¿no? Se trata de llegar a crear un continente a través de lo que es el tema de la América plurinacional, que él llama de esa manera, ¿no? Utilizando los movimientos indígenas, ¿no? Y lastimosamente polariza, ¿no? Acá en Bolivia estamos polarizados, ¿no? Aquí existen pobres, ricos, caras, blancos, negros, indios, no indios, clase, o sea, toda una polarización que ha hecho el gobierno. Pero esto ahora quiere expandir, ¿no? A nivel de lo que es, por ejemplo, Perú, llevar tal vez a otros países más en Sudamérica. ¿Cómo tú ves ese proyecto que, bueno, parece un proyecto más de división y bueno, pero para temas e intereses políticos exclusivamente? ¿Cuál es tu criterio al respecto, José Luis? Bueno, el proyecto RUNASUR es bien parecido a todos los proyectos de la izquierda, es decir, nada más que la etiqueta social es lo único que lo diferencia, pero son de actuaciones políticas, tienen propósitos políticos, ¿no? Y el propósito político es destruir el capitalismo o el poco capitalismo que hay en nuestros países, ¿no? Que es lo que saca a la gente de la pobreza, lo que da de comer a la gente. Entonces, estos proyectos, su característica en común es sembrar contradicciones, o sea, sembrar violencia, generar insatisfacciones provocadas por estos grupos políticos para acusar que el capitalismo es un sistema en sí mismo contradictorio y generador de violencia y pobreza. Pero ya sabemos que eso es mentira porque las mismas personas que lo dicen son los que hacen la violencia y la gente quiere trabajar, ¿no? Tú sabes, Edwin, que todos queremos trabajar porque no estamos en países ricos donde podemos estar 3 meses sin trabajar y haciendo política, sino que todos los días tenemos que llevar un pan sobre la mesa. Entonces, estos proyectos tienen esa misión, ¿no? De desestabilizar y sembrar el odio para decir, ya ven cómo el capitalismo no funciona, ya ven cómo es que se necesita un cambio de modelo, ya saben que el Estado puede hacer eso por ustedes y lo que se necesita es más Estado para que esto cambie, ¿no? Entonces ahí tienen lo que se dice el trampolín a la fama, ¿no? Es decir, a partir de esas contradicciones sembradas por ellos mismos se lanzan. Ahí es por eso que estos movimientos sociales son plataformas de lanzamiento de candidaturas presidenciales, congresales, incluso para gobernadores, alcaldes y todo eso. Entonces, es una práctica común de la izquierda y eso hay que desbaratarlo, ¿no? Es una práctica en las calles cuando no tienes mucho dinero, cuando no tienes para poder pagar paneles luminosos o avisos en los periódicos o no tienes programa de radio o televisión, como no eres conocido, te vas a hacer conocido haciendo bulla, haciéndote conocido, tirando piedras a la policía, porque eso, desde el punto de vista de la izquierda, vende, ¿no? Entonces eres un luchador social. Esa es la etiqueta que le ponen a estas personas. Luchadores sociales, que finalmente son luchadores por la violencia, ¿no? Que finalmente no emplean la mejor arma que tiene el ser humano es su inteligencia, su cerebro, su mente, ¿no? Para proponer soluciones a los problemas en el Perú. No es para lanzar piedras, no es para quemar patrulleros, sino tu mente está hecha para generar empleo, para generar ingresos. Y para eso se utiliza la mente para eso, no tirar palos, piedras y decir yo soy luchador social.
Uno puede ser luchador social empleando la razón, no la violencia, ¿no? Sí, algo que tú mencionabas, ¿no? Es el tema también económico, porque es tu área. Por ejemplo, acá en Bolivia está instituido en nuestra constitución política del Estado el tema del modelo, se llama así acá. Imagínate, pues no sé, bueno, es algo que causa gracia, ¿no? En el contexto de que no ha tenido resultados. Se llama acá el modelo económico, social, comunitario, productivo. Que en letras parece magnífico, parece algo inclusivo, que algo que va a desarrollar nuestro país. Pero que y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, el gobierno indica de que este modelo es el que nos está sacando adelante, pese que el actual gobierno era ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales y hablaba del colchón financiero, que hablaba que estábamos muy bien, era retórica y más retórica en todos los medios. Lastimosamente, la gran mayoría de la población cree en esos discursos, ¿no? Y también hay economistas, ¿no? Entre comillas, economistas que, bueno, se prestan a dar datos incluso falsos, ¿no? Indicando de que, por ejemplo, acá el tema grande es que ya no hay dólar, ¿no? Entonces indican acá, no, pero que hay dólares, aquí hay dólares. Pero la pregunta es, ¿dónde? Ahora, en ese contexto de estos modelos, sabemos muy bien que encuentra un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? ¿No? La empresa, el libre mercado, la economía bueno, que la economía que, por ejemplo, acá en Bolivia, lo casi es el 85 al 87% que se dedica al comercio, bueno, entre comillas, al comercio informal, o que llamamos los comerciantes minoristas, ¿no? Una serie de hechos. Allá en el Perú, ¿cómo es el contexto, José Luis, para poder conocer la realidad, ¿no? Y qué mejor que tú que conoces? El dólar en el Perú tiene una flotación. Flotación se dice aquella posición que tiene las autoridades de dejar que la oferta y la demanda sean las que determinen el tipo de cambio. O sea, supongamos, si hay mucha demanda por comprar dólares y la oferta de dólares se mantiene igual que ayer y anteayer, eso debería provocar que el tipo de cambio suba. Y lo contrario, ¿no? Si hay poca demanda de dólares y la oferta se mantiene igual como los días anteriores, eso hace que el tipo de cambio baje. ¿Quién determina entonces el precio del dólar con respecto al boliviano o con respecto al nuevo sol? ¿La autoridad o las personas? Entonces ahí en el modelo de nosotros es la persona, las personas que salen a comprar y que ven que hay una cantidad que le ofrecen de dólares y sobre eso se ponen de acuerdo y fijan el tipo de cambio. Es así, eso se llama el modelo de flotación sucio. ¿Por qué sucia? Esa es la palabra que los técnicos economistas emplean. Sucia porque cuando hay movimientos de dólares de forma inusitada, es decir, no previsible, por ejemplo, acá el tipo de cambio está a 3.80. Si ese 3.80 se convierte en 3.90 de un día para otro, entonces hay volatilidad. Volatilidad significa varía mucho en poco tiempo. Y ahí entra el Banco Central de Reserva. Para evitar esos picos que hace que el tipo de cambio suba de manera inusitada, rápida, imprevisible, entonces lo que hace el Banco Central es sale a vender dólares para que el tipo de cambio disminuya. ¿Qué es lo que busca el Banco Central a través de la flotación sucia? Evitar las volatilidades. Es decir, yo quiero salir a comprar dólares, pero yo salgo para comprar a 3.80 y voy al mercado y resulta que está a 3.90. A nadie le gusta ese cambio de precio de manera muy rápida. Entonces, esa volatilidad en la compra de dólares o en la venta de dólares hace que la autoridad monetaria salga a comprar o vender para que ese
aumento de 3.80 a 3.90 se suavice, ya no sea tan abrupto, ¿no? Entonces ya no va a subir de 3.80 a 3.90, sino subirá de 3.80 a 3.83 o 3.84. Eso es lo que hace, eso se llama flotación sucia. Evita que la gente tenga que recalcular su presupuesto sobre la base de un tipo de cambio que no se sabe si va a subir mucho o va a bajar mucho, porque lo que hace la autoridad monetaria es evitar las fluctuaciones, no evitar que suba, sino evitar que se dispare una cosa de 3.80 a 3.90, que es mucho, son 10 puntos, y eso impide pues que la gente haga bien sus cálculos sobre la compra de maquinaria, insumos, equipos, o tome una deuda, ¿no?, de créditos, etcétera. Entonces eso es flotación sucia, y eso es lo que hace un banco central, ¿no? Hace esa labor en el modelo de economía social de mercado. Eso es lo que sucede. En una economía de libre mercado no sucedería eso. No habría esos abruptos cambios del tipo de cambio y cosas por el estilo, porque habría también mercados libres. Mercados libres significa no hay autoridad, no hay entidad reguladora, etcétera, porque en el mercado libre el patrón que se usa para evitar esas fluctuaciones es el oro. El oro como moneda, como lo fue antes, así se hacían las transacciones, la compra y venta de divisas se hacía sobre la base del oro. Billetes o monedas que representaban al oro era lo que se compraba y se vendía a dólares. Y eso le da más estabilidad a la economía. Ya no hay esas subidas abruptas del tipo de cambio o escasez de los dólares, o que no exista posibilidad de comprarlo en algún lado, porque el oro asegura que tú puedas comprar la divisa que anda buscando, porque el oro nunca se devalúa, siempre anda subiendo, 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 y es la moneda más dura, es decir, la que no sufre inflación, la que uno ve que su dinero vale, o sea, uno va a comprar al mercado y resulta que puede comprar más al mes siguiente. Eso se llama deflación. Eso es en el mercado libre, en un modelo de economía de libre mercado. En las economías social de mercado ocurre de los bancos centrales, que son los que escasean, como el caso boliviano, que son las autoridades las que deciden cuántos dólares va a haber, cuántos dólares no va a haber, y ellas son las que deciden la escasez, y a esas son las variables que originan que no encuentren dólares en Bolivia, porque existe un banco central boliviano que es el que origina la escasez artificial, ¿no? Gracias. José Luis, cuando hablamos del Banco Central, ¿no?, queremos aprovechar tu conocimiento. El Banco Central, acá juega un rol, evidentemente debería jugar un rol del cual ha sido construido, ¿no?, instituido, pero sabemos que no juega ese rol, ¿no?, más bien que es un rol de político, tiene un rol político, lastimosamente. Y esto daña, por ejemplo, el tema de lo que hoy en día está pasando, incluso, ¿no? En Bolivia no hay el dólar, no hay, la gente está buscando, incluso el oficial acá está 6.97 bolivianos, el oficial, pero generalmente compraban el 6.96, pero hoy en día de 8 para arriba, ¿no? Estamos entrando en lo que ya es una situación muy crítica. Y lo otro, ya para ir también despidiéndonos, es el tema de Evo Morales, que es un grupo en el Chapare, que es donde es su sector de, bueno, republiquetas, así que tenemos acá en Bolivia, afirmaba, por ejemplo, la decisión de que Evo Morales iba a seguir ingresando al Perú. Así lo dijeron. Evidentemente es discursos, ¿no? Pero ya para ver los dos puntos, por favor, José Luis. Bueno, el señor Evo Morales podrá decir lo que tenga que decir o lo que quiere decir, pero la realidad es esta: hay una prohibición de entrada. Por tanto, si se le ve en Perú, habrá violado la ley, tendrá que ir a la cárcel, como es natural, ¿no? Y deportarlo, lo cual es todo un espectáculo que él está buscando para hacerse la víctima. Lo que hay que evitar es que se haga la víctima, ¿no? Y ahí viene ya un poco la muñeca de los ministros encargados acá en el Perú, sería el ministro del Interior, para que haga pues las averiguaciones y lo tenga bien controlado
la frontera de Perú con Bolivia para evitar que este señor vaya a violar la ley, ¿no? Y se comporte como un ciudadano más que quiera hacer bien su tarea como ciudadano y dando el ejemplo a Bolivia, sobre todo, más que al Perú, sobre que él es un buen ciudadano, ¿no? Y que no debe hacer ese tipo de acciones que son ilegales, ¿no? Y que no se haga la víctima, que él de víctima no tiene nada, que más bien haga política, que eso es lo mejor que puede hacer, proponer soluciones, proponer alternativas frente a este dólar y que no se aumente la brecha cambiaria, porque eso le va a ir muy mal a Bolivia, porque eso significa que en algún momento el Banco Central o el ministro que encargado va a tener que devaluar. Y como muchos de los insumos en Bolivia son importados, al subir el tipo de cambio, porque va a tener que devaluar, eso va a originar que el precio de las cosas, de la electricidad, el combustible, los alimentos de primera necesidad suban. Y puede subir en 20 o 30% más, como ha ocurrido en Argentina, queridos amigos, para que sepan que ahí cerquita tienen un ejemplo de cómo es que la devaluación en Argentina originó que suba en cerca del 25% el precio de las cosas, porque el tipo de cambio estaba atrasado. Tú mismo has puesto, ¿no? El tipo de cambio oficial, 6 pesos bolivianos contra 8 en la calle, ¿no? Entonces eso es lo que está buscando el gobierno, si es que no asincera los precios y los servicios, sobre todo el dólar, a la oferta y la demanda. Dejen que el mercado sea libre, porque si no va a originar problemas de bolsillo de la gente y el gobierno obviamente se va a desestabilizar si opta por ese camino, ¿no? O tira el problema para el siguiente gobierno, pero igual eso se va a tener que asincerar y asincerar es doloroso, se llama programa de ajuste y los programas de ajuste son dolorosos y tiene que estar complementado con reformas para que la economía se revitalice, encuentren empleo e ingreso y ese ajuste no sea tan doloroso porque se hizo reformas de libre mercado. Exactamente, José Luis. Bueno, son datos que otro día lo vamos a ir desarrollando porque es necesario dar esa información a nuestros radio oyentes que nos siguen por la radio y por las páginas virtuales. José Luis, ha sido un gusto